Buenas noches, gracias a todos por estar aquí y participar de esta charla. Ujú. Eh, Hoy teníamos, por lo menos yo tenía especial interés de tener esta charla amena contigo, Gerard, sobre el tema que vamos a tratar en el próximo retiro del 13 al 15 de diciembre en Bolonia, que el tema que vamos a tratar es la inseguridad y el deseo. Gran tema, gran tema. Gran tema. Tanto para hombres como para mujeres. Sí. Entonces, pues era un poco, pues, marcar ese marco, ¿no? Ese espacio que vamos a crear para explorarnos, para ver qué pasa ahí cuando aparece el deseo, esa energía que está en todos los seres humanos y que a veces tanto miedo se le tiene, ¿no? Una de las cosas importantes dentro del Tantra es que el deseo y el miedo forman parte de la misma moneda. O sea, todo lo que nos da deseo, a la vez nos genera miedo. Y donde hay miedo, también hay deseo. Entonces, tú puedes saber dónde hay un deseo siempre y cuando sepas que hay miedo. Entonces, todas las veces que nosotros tenemos miedos, es porque en el fondo estamos deseando algo que hay ahí. Si no, no nos interesaría ir a ningún lugar. Lo que está pasando es que queremos ir a un sitio, queremos entrar en algún lugar y eso nos hace sentir miedo. Y el miedo forma parte, hay tres tipos de miedo importantes, que los tres tipos de miedo tienen que ver con tres centros o tres formas de gestionarse. No existen otros tipos de miedo, solo existen tres. Existe el miedo a caerse desde una altura alta. ¿Os acordáis del ejercicio ese que hacemos a veces de echarnos para atrás y tal? Eso es un miedo que tiene que ver con el centro emocional. Es caerse de una altura alta. Muchas veces ese miedo, si tú localizas bien la sensación de ese miedo, la sensación es muy parecida a tener un orgasmo. Esa sensación de caída libre hacia atrás, muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres que no se permiten entrar en una energía orgásmica, les cuesta mucho entrar en ese lugar donde se tiran para atrás para sentir miedo, que tiene que ver con la confianza, porque a la vez la energía orgásmica tiene que ver con aprender a confiar, a abrirte. Ese es el primer miedo. El segundo miedo es a los ruidos fuertes. Y los ruidos fuertes tienen que ver con el oído. El oído es el órgano del cuerpo que más tarde perdemos. Cuando nos morimos, cuidado cuando haya un moribundo porque escuchan muy bien, porque es un órgano totalmente pasivo. Entonces, diríamos que es un órgano emocional. Para nosotros, el sonido tiene que ver con las emociones. Las canciones, ¿cuántas veces en los talleres es tan importante el tema musical? Porque la música entra dentro de la emoción. Entonces, los animales, cualquier persona que siente ruidos fuertes, siente un tipo de miedo, que es un miedo emocional, ¿sabes? A esas películas de terror, cuando estás ahí bajando las escaleras, te dirías, no bajes, Charlie, no bajes. Entonces tú bajas las escaleras y tienes un susto y sientes ese susto con los ruidos fuertes, tú tienes la sensación de que quieres huir, ¿vale? Ese es otro miedo. Y luego hay el último miedo, que es el miedo mental, que es el miedo a lo desconocido. Entonces, normalmente nosotros tenemos muchos miedos a lo desconocido, porque ¿cuántas cosas no conocemos? ¿Cuántas cosas hay que no sabemos? Entonces, normalmente el miedo a lo desconocido es una de las mayores trabas a la hora de activar, profundizar y gozar del deseo. Porque cuando entramos en ese miedo a lo desconocido, obviamente es maravilloso que sea desconocido porque no sabemos lo que va a pasar en un encuentro sexual, no sabemos lo que va a pasar en ese momento, en algo que estamos deseando, y ese miedo genera que nosotros nos hipoactivamos, ¿sí? Cuando tenemos miedos, lo que hacemos es utilizar tres tipos hay una cuarta muy interesante que luego te explico, pero hay como tres tipos de mecanismos de defensa. Cuando tenemos miedo, lo que queremos, primero, antes que nada, los animales lo que queremos es huir.
Porque entonces cuando yo entro en un encuentro sexual o entro en algo que siento deseo y a la vez de lo que siento es miedo, cuando tenemos miedo, el primer mecanismo de defensa es huir, que es el que genera menos gasto de energía. El segundo mecanismo de defensa es atacar, es abalanzarme. Y el tercer mecanismo de defensa es hacernos el muerto, ¿vale? Es cuando nos hacemos el muerto, cuando hay una hipoactivación, cuando una persona entra en un estado de shock, ¿vale? Y estas tres partes las hemos vivido en algún momento dentro de las relaciones sexuales. Dentro de las relaciones sexuales hay muchas veces en relaciones sexuales que hemos querido huir, y eso tiene más que ver con la energía femenina, que hemos querido atacar, que es cuando el hombre quiere como hacer de tripas corazón y quiere cuando está con miedo entrar en un lugar de forma contrafóbica, por así decirlo. Es que tenemos esos tres tipos de miedo, ¿vale? Y entonces, cuando tenemos estos tres tipos de miedo, luego tenemos tres tipos de mecanismos de defensa. Entonces, todos esos mecanismos de defensa que tenemos de huir, atacar o hacernos el muerto, muchas veces son los tipos de actitudes que tenemos en los encuentros sexuales. La mayoría de las veces, cuando entramos en un encuentro sexual que nos despierta el miedo o a caernos desde una altura alta, a los ruidos fuertes y sobre todo el miedo a lo desconocido, porque es un desconocido cuerpo, una desconocida sensación, no sé, eso que me da miedo, que es desconocido, que a la vez me despierta el deseo, pero que no consigo entrar en el lugar de que eso no sea amenazante, eso hace que yo interprete la relación que voy a tener en estos tres tipos de mecanismos de defensa. Huir, atacar o hacerme el muerto, ¿vale? Hoy en día se sabe, y todos hemos vivido en algún momento estas tres sensaciones. La sensación ante el deseo, es decir, ante el miedo que me despierta el deseo de querer huir, ante el miedo que me genera el deseo, que yo lo que trato es de hacer de tripas corazón y atacar, y de golpe tratar de liberarme de los miedos de forma contrafóbica, que eso tampoco es prudente porque eso no hace que el cuerpo te acompañe, el cuerpo no te acompaña, eso lo hace mucho la energía masculina, los hombres suelen hacer mucho eso de atacar, lo de huir suele hacerlo la energía femenina, y luego está la de hacernos los muertos, que tiene que ver con hipoactivar las sensaciones, que tiene que ver con entrar en el lugar del encuentro desactivando las sensaciones del cuerpo. Y entonces muchas veces la gente pues entra de forma a través del alcohol o bien escindiendo todas las sensaciones que le pueden llevar a la emoción. Y entonces estamos en un encuentro sexual que no tiene nada, en el que sí, es como un deporte y muchas veces nos cuesta aceptar, pero muchas veces hemos tenido ese tipo de encuentros, ¿vale? Y lo más importante y lo más interesante es que hay un cuarto mecanismo de defensa que hoy en día se sabe y los seres humanos lo ponemos el último, que es pedir ayuda. El cuarto mecanismo de defensa es pedir ayuda, en el sentido de que cuando hemos agotado huir, atacar y hacernos el muerto, el último que nos queda es ir a terapia a pedir ayuda de cuáles son nuestros problemas. Y también en el ámbito sexual nos pasa igual, cuando en el fondo el pedir ayuda debería ser al principio. El primer mecanismo de defensa cuando yo tengo miedo es pedir ayuda. Ostras, me pasa esto, ostras, me siento así, incluso a la otra persona. El problema cuando sentimos miedo en una relación es que el otro se está convirtiendo para nosotros en la amenaza. Cuando pedimos ayuda, el otro se convierte en nuestro aliado hacia nuestro miedo. Nos damos cuenta que el miedo es mío y que el otro puede ayudarme a entrar en ese lugar que me genera deseo y me puede llevar hacia el deseo. Pero nunca se hace solo. Y ese es el kit más difícil de entender y muchas veces pasa en terapia. Nunca lo puedes hacer solo. Nunca está el problema que tú te gestionas tú contigo mismo.
sino que el miedo se suaviza y se traspasa a través del otro. Es a Sí. través de la relación con el otro. Es curioso y me encanta que lo expliques así, porque pacientes que vienen al retiro y justamente estaban en ese punto, ¿no? Cata, es que me da miedo, no sé a lo que voy, no sé, digo, pues estás justo en esa línea donde hay que tomar esa decisión para sentir precisamente ese tipo de miedo. Es el que atravesar esa línea es el que te va a llevar a conocer tu propio límite si eres capaz de traspasar ese miedo que a la misma vez es un impulso, ¿no? Que es a lo que yo le llamo el deseo. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, sobre todo yo lo veo mucho en la mujer, no nos permitimos sentir ni siquiera ese deseo. Ya el hecho de escuchar la palabra deseo te da miedo, ¿no? Y si el deseo no está en ti, en tu día a día, es muy difícil que te vayas a permitir sentir esta energía, porque esta energía no es solo activarla, es activarla y no dejar que te domine, sino ponerla a tu servicio. Y a todo esto nos enseña el Tantra. Entonces, creo que hemos creado el espacio perfecto para explorar todo esto, ¿no? Has dicho antes también una cosa muy interesante que te has parado mucho en el oído, y yo quería decir que para mí como mujer el órgano sexual más potente es el oído. Correcto. Y quizás para el hombre sea la vista, ¿no, Gerard? Sí. Entonces en el deseo también trabajamos mucho con los sentidos. Correcto. Es importante la vista, la escucha, el olor, el sabor, todo, ¿no? Sobre todo el contacto visual, para precisamente tener un encuentro sexual como tú has dejado caer antes, ¿no? Poder tener un encuentro sexual que sea algo más que lo físico, ¿no? Correcto. Que ya lo físico como que te lleva al vacío, te lleva al sinsentido. Sí. Entonces, el conocer esta energía en cada uno de nosotros, el permitirnos que esta energía se active, es lo que precisamente te hace conocerte, te hace recuperar tu poder personal y te hace poder poner esa energía a tu servicio y no al revés. Correcto. Hay una cosa, Cata, en eso, y es, claro, hoy en día estamos muchas veces con el placer físico. Sin embargo, si le damos un par de vueltas a eso, después de muchos años también haciendo terapia y haciendo talleres, en el fondo, cuando dedicamos la sexualidad solo a lo físico, nos damos cuenta que en el fondo no sentimos mucho a través del cuerpo. Entonces, en lugar de llamarlo, nosotros tenemos sexo solo a través del cuerpo, yo diría, tenemos sexo solo a través de la mente. Porque muchas veces es más el morbo que el encuentro sexual en sí mismo. Es más, cuando contamos el encuentro sexual, lo pasamos mejor que no en el propio encuentro sexual. Y muchas veces las prácticas del Tantra es precisamente ir al cuerpo. Porque muchas veces no tenemos la sensación del cuerpo. No estamos realmente sintiendo el cuerpo. Es lo que hablamos de las sensaciones emocionales. Cuando entramos en el miedo a lo desconocido, en ese miedo, ahí nos podemos perder. Pero cuando entramos en los otros dos miedos, en el miedo de caernos a una altura alta, es decir, en el miedo que tiene el cuerpo, y trabajamos ese miedo del cuerpo, el miedo a ser tocado, el miedo a ser acogido, el miedo a ser sostenido, porque al final el caer hacia atrás tiene que ver con el sentirte sostenido. Cuando nosotros trabajamos deshacer ese tipo de miedos más corporales, nos damos cuenta que a través de ese miedo físico podemos entrar en la sensación física del cuerpo. Y al final la sensación física del cuerpo es la que nos va a dar el impulso emocional. Es el cuerpo el que te va a decir si quieres estar o no quieres estar, si quieres abrirte o no quieres abrirte. Y creo que muchas veces le llamamos al sexo tradicional o al sexo que hay hoy en día, que es un sexo como físico, cuando yo diría, es un sexo muy mental. Es como, sí.
Es como un sexo que Muy tiene que ver con la limitado, pareja. es un sexo muy limitado. Exacto, es un sexo, pero cuando el tantra te hace decir, vamos al cuerpo, nos damos cuenta que el cuerpo está asustado, nos damos cuenta que el cuerpo tiene miedo al contacto, miedo a las caricias, miedo al amor. ¿Por qué? Y eso es una parte súper interesante. Hoy en día, bueno, hoy en día y durante mucho tiempo hemos separado lo que es la sexualidad o el deseo sexual del afecto. Cuando estamos en la infancia, nosotros tenemos un vínculo entre la sexualidad y el afecto que es homogéneo. Nosotros sentimos el placer erótico de nuestro propio cuerpo cuando los niños son pequeños, lo sienten con total naturalidad y con total espontaneidad. Entonces, la ternura, el afecto, la afectuosidad y la sexualidad van de la mano, se mantienen juntas, entonces no son divisibles. Lo dice Alexander Lowen. Alexander Lowen habla de que el deseo tiene que ver con perdón, el amor tiene que ver con deseo de cercanía. Entonces, él habla de que el amor tiene los dos componentes, que es sexualidad y ternura. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a crecer y empezamos a ver la sexualidad como algo estereotipado o algo que tiene que ver más con un reconocimiento social, porque muchas veces cuando estamos en la pubertad, la sexualidad se convierte como el fumar, ¿no? Como ese reconocimiento de ya has tenido tal, ya has hecho no sé qué, ya has hecho no sé cuántos. Se convierte muchas veces en un input más mental social que no una sensación física corporal. Y entonces lo que hacemos es escindir de ese ámbito sexual el ámbito de la ternura, el ámbito del afecto. Y entonces separamos esos dos cuerpos. Y entonces muchas veces en la vida tenemos encuentros sexuales como la única forma de tener un encuentro con el afecto. ¿Me explico? Es decir, muchas Sí, veces las personas no nos permitimos sentirnos tocadas, es sentir nuestro cuerpo, abrazarnos entre nosotros. Los tántricos somos muy tocones, nos abrazamos, nos sentimos, nos tocamos, porque muchas veces es eso lo que realmente necesitamos. Hay un profesor muy interesante, habla Rams, que tiene bastantes libros, que yo tenía una entrevista con él y hablaba, el sexo no es necesario, el afecto sí. Los niños sin afecto pueden morir. Es más totalmente. importante el afecto que el comer. Entonces, muchas veces, hoy en día, vamos al encuentro sexual en el fondo en busca de afecto, porque lo que nos está faltando es el afecto. ¿Cuántos de nosotros sabemos que muchas veces el mejor encuentro sexual es aquel en el que hay afectuosidad? Cuando te abrazas a la persona, la sientes a la persona, sientes el contacto, el tacto, sientes su cuerpo, porque cuando otra persona nos toca, nos reconoce, y cuando alguien nos reconoce, nos sentimos. Eso es muy importante. De ahí, de nuevo, el hecho de que necesitamos al otro para sentir, al otro para sanar. Y por eso el Tantra es tan bonito, a veces las terapias que lo queremos hacer de forma individual y el Tantra es juntos. Hemos de aprender porque somos mamíferos y nosotros hemos aprendido y nos hemos gestionado a través del amamantar, del vínculo con la madre, hemos entendido un montón de relaciones interpersonales. Entonces es a través del otro que sanamos, es a través del contacto del otro. Por eso el contacto tántrico con el cuerpo es realmente el sanador, porque nos está dando a nosotros quiénes somos, cómo somos, y desde ahí, a través del contacto con el cuerpo, podemos conectar con lo que le llamamos sensaciones emocionales, que no es lo mismo que los pensamientos emocionales, porque muchas veces hay muchas emociones que no tienen ningún sentido, que no son más que idas de olla de la cabeza. No me siento bien, no valgo, no merezco, pero cuando voy al cuerpo y me siento en el cuerpo y tengo una sensación emocional, quizás me doy cuenta que separarme del hombre con el que he estado 15 años, mentalmente para mí es desastroso, pero para el cuerpo es una liberación. Y yo te Es digo, un alivio. quien tiene la verdad es el cuerpo, no la mente. ¿Mm? Es así.
Yo me quiero dirigir un poquito más a la mujer, ¿no? Respecto a lo que estabas diciendo, la importancia ahí de conocerse a una misma, porque cuántas veces, buscando precisamente ese afecto y ese calor, la mujer entra en complacer sexualmente sin sentir verdaderamente si está abierta o no a lo que se va a vivir, ¿no? A lo que se va a exponer. Y ahí hemos caído muchísimas mujeres por una carencia afectiva o por esa falta, como tú has dicho, de contacto, ¿no? Por eso el Tantra para mí ha sido tan sanador, porque te invita al tacto consciente, ¿no? Me comparto, tengo la experiencia, conecto con el otro, pero desde mi sentir, desde el respeto, primero hacia mí misma y hacia mi cuerpo, ¿no? Y esto en el Tantra, pues la mujer sana muchísimo porque muchas veces nos hemos abusado nosotras a nosotras mismas precisamente por eso, por no saber escuchar nuestro cuerpo. Y cuando el cuerpo se cierra, aunque tu mente te diga sí, es un no, que es un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, quería también dejar ahí un poquito a la vista para poder cada uno poner sus límites, para poder cada uno decir sí cuando es un sí y un no cuando realmente es un no, se necesita un conocimiento previo y un encuentro, un matrimonio primero contigo, con tu alma. Y para eso hay que bajar, como yo me encanta decir, a la oscuridad de cada uno, ¿no? A tu animal, a tu inframundo, a tu sombra, a tu carencia, a tu bloqueo y a tu ser interior, más para la parte oscura que para la luz, ¿no? claro. Que conocerte en la sombra es lo que te hace realmente liberarte de esas máscaras y de esos personajes que después no te dejan compartirte desde la esencia con el otro, ¿no? Cuando lo tienes delante. Claro, Jung hablaba de la sombra como lo rechazado. ¿Pero qué es lo rechazado? Lo rechazado no es más que lo que rechazaron de nosotros. Es decir, nosotros cuando estamos en la infancia, cuando nacemos, tenemos lo que le llamamos un temperamento. El temperamento es lo que es per se. Lo que persigue el Tantra es volver a recuperar el temperamento. Vaya por delante de eso, ¿no? Recuperar esa parte animal que muchas veces consideramos que la parte animal es como una cosa como chunguísima, como vamos a matarnos a todos. Yo perdona, pero yo no he conocido ningún animal que mate por disfrute. Los seres humanos sí. Que gasten en exceso, los seres humanos sí, pero animales no. Entonces, la parte animalesca vamos a tratar de no verla como algo chungo, sino vamos a verlo como algo muy sagrado. Los animales tienen un orden muy bonito. Entonces, la parte temperamental de nosotros, la parte esencial de nosotros, es una parte que tiene mucha armonía. Sin embargo, a medida que hemos sido educados, la educación, sobre todo por parte de nuestra madre, que la madre es la que nos genera la educación emocional y el padre nos genera la educación mental, es decir, la madre nos genera de los 0 a los 7 años lo que llamamos la inteligencia emocional, y el padre nos genera lo que llamamos la educación, que es todo lo que viene del exterior, es toda la información que viene del exterior. Entonces, esos caminos muchas veces lo que tratan de hacer es alejarnos del temperamento. ¿A qué me refiero? Que muchas veces los padres lo que quieren es educarnos para cambiarnos, no para ayudarnos a ser nosotros mismos, sino para que seamos lo que ellos consideran que es satisfactorio. Y eso lo que hace es que tú cojas lo que los padres no quieren de ti y lo ocultes en las sombras. Esto no es bueno. Y no es que no sea bueno per se, sino que es algo que papá y mamá no van a querer, no van a amar, no van a aplaudir. Hay un refuerzo negativo en eso. Estate quieto en la silla, estás todo el día moviéndote. En lugar de decir, voy a ver cómo le puedo encauzar esa energía a ese niño para que esa energía tan vigorosa la lleve hacia un lugar productivo, en lugar de decirle esto no. Cuando le decimos esto no, eso se queda guardado en las sombras. Entonces las sombras se quedan llenas de conceptos negativos. No significa que las sombras sean negativas, significa que está llena de fantasmas. Entonces, cuando entramos en el ámbito sexual, una de las cosas que pasan
es que en el ámbito sexual nos desnudamos no solo de cuerpo, nos desnudamos de muchas maneras, porque entramos en contacto con el cuerpo. Es el cuerpo el que tiene el encuentro sexual. Entonces, es el cuerpo el que alberga las sombras, porque es el cuerpo el que ha sido rechazado. Son partes de nuestro temperamento las que han sido rechazadas. Y muchas veces son las que aparecen. Aparecen nuestras sombras en los encuentros sexuales porque es a través del cuerpo que tratamos de entrar en un encuentro sexual. Muchas veces, para que no aparezcan, simplemente tenemos un encuentro sexual mental y listo, ahí no aparece nada. Pero cuando empezamos a sentir placer, cuando empezamos a sentir intimidad, cuando empezamos a sentir afecto, aparecen las sombras. Y entonces, lo que hay que entender es que las sombras están cargadas de fantasmas. ¿A qué me refiero? Para el Tantra, lo que es real está bien. Todos los prejuicios que tengas tú de lo que te esté sucediendo son los introyectos y las ideas que tú incluiste dentro de ti para llevar esto a las sombras porque era algo que rechazaban tus padres. Tus padres, la sociedad, los progenitores, los profesores, etcétera, etcétera. Y lo que tratamos de hacer es decirte, lo que es real está bien, lo que tú eres está perfecto, somos hijos de Dios, se supone que eso tendría que ser así. Y es recupera las sombras, porque las sombras son las que van a hacer que tú te sientas completo, que tú puedes estar en un lugar, vincularte en todo tú, en todo lo que eres, en tu luz y tu sombra. Y ahí es cuando tú te vas a sentir completo. Y en el fondo, cuando nos sentimos completos, es cuando sentimos calma, es cuando sentimos plenitud. Bueno, no sé, estamos aquí los dos hablando, pero no sé si tendrá alguien alguna pregunta o alguna duda o quieren preguntarnos algo referente al retiro, al tema que estamos hablando de inseguridad y de deseo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo. Díganla porque nosotros nos empezamos a charlar. Y no paramos. Otra cosa muy importante que quería yo dejar aquí claro que para no entrar tanto en terrenos de inseguridad, ¿no? Con uno mismo, lo importante que es empezar a hacer ese trabajo de autoestima, de aceptación, ¿no? Una vez que hemos conocido lo que somos y nos vemos realmente con nuestra verdad, ¿no? Delante de cada uno de nosotros, ahora viene esa palabra de aceptación, ¿no? Y qué bonito es en ese camino del Tantra, cuando lo haces en grupo, cuando no lo haces solo, como tú decías anteriormente, vivirlo todo desde la libertad, sin juicio, sin sentir ese peso, ¿no? Y poder liberarte de esas cadenas, de esas ataduras que muchas veces somos nosotros mismos quienes nos creamos esas cadenas mentales, nos boicoteamos, ¿no? A nosotros mismos. Mira, hay una cosa, Cata, que me parece como muy interesante y es, el problema muchas veces es que tenemos la idea de que el sexo es algo de adultos y el sexo debería ser algo de niños. Deberíamos poder jugar con eso. Hemos perdido la capacidad de entrar en el juego, porque cuando entramos en el juego entramos en la parte infantil, en el explorar, en el sentir, en el gustar. ¿Os acordáis de los niños pequeños cuando quieren jugar conmigo? Esa libertad que tienen porque no tienen introyectada la carencia, como tú bien decías, Cata, no tienen introyectada tú no vales, tú no mereces, sino que ellos simplemente están más en esta parte más instintiva porque aún no han desarrollado el neocórtex frontal, aún no han entrado en sociedad, aún no han pagado facturas, aún no han sido destituidos por el jefe, aún no han tenido desavenencias amorosas, no han sido cargados de introyectos negativos y son seres que lo que hacen es decir, hey, estoy aquí, ¿quieres jugar conmigo? Sí, no. No, pues vale, yo juego yo solo. Pero no, el juego del niño no lo ve como algo personal, lo ve como algo relacional. Porque muchas veces en las relaciones no nos relacionamos, nos personalizamos. Yo no me estoy relacionando con el otro,
me estoy personalizando a mí mismo a través del otro. Y eso es un concepto que para mí es como muy interesante. Es como, nos falta la capacidad de relacionarnos. Es relaciónate, es fúndete con el otro, traspásate, juega con él, cambia. Vuelvo otra vez a insistir, eso del cambio a través del otro. Búscate buenas personas, búscate a alguien con el que puedas tener vínculos. Muchas veces mantenemos relaciones o mantenemos amistades que no tienen fuste alguno, como cuánto nos cambia el buen contacto y cuánto daño nos hace el mal contacto. Hemos de aprender a tener buenas relaciones. Pues eso. Totalmente. Pues nada, no sé si quieres añadir tú algo más. Yo estaría hablando todo el día, porque a mí estas cosas me encantan. Nosotros empezamos a hablar y no paramos, ¿verdad? Vamos de una en otra. Claro. Es interesante esto de la inseguridad y del deseo. A mí me parecía un tema muy mío, porque yo soy, cuando canalizo cualquier taller o cualquier retiro, entro en un estado de meditación, ¿no? Y cuando sale el tema, precisamente es lo que a mí quizás me hace falta más trabajar, ¿no? Y quiero compartir algo así personal, porque sí que es verdad que a mí este miedo del deseo me ha acompañado toda la vida, ¿no? Porque he sido una mujer, pues que en mí el deseo está, o sea, el deseo forma parte de mí, pero ya no como algo sexual, sino el deseo a la vida, el deseo a seguir creciendo, el deseo a ser auténtica, ¿no? A mostrarme tal y como soy, sin el miedo al juicio, sin el miedo al que dirán. Y esto me ha perseguido a mí mucho. Y también me ha hecho a veces no avanzar por ese miedo, ¿no? Entonces, digo, este tema que tanto me ha acompañado a mí durante toda mi vida, mi manera de saltar al vacío y mostrarme y salir a la luz es crear este espacio y poder decir, si yo puedo, tú puedes, ¿no? Y es crear ese espacio de seguridad, de protección, de cercanía, de experimentar, como tú decías, como si fuésemos niños, vamos a jugar, vamos a explorarnos, vamos a ver qué pasa y precisamente el sitio adecuado es este, ¿no? Desde el respeto y desde el amor. Claro. Hay una cosa muy interesante que hablas, Cata, del deseo en la mujer, y es, normalmente la energía femenina se ha considerado que tiene que ver con una energía de sumisión, es decir, yo estoy disponible para el hombre. Entonces, eso en las religiones judeocristianas o en nuestro occidente ha sido entendido como que una mujer que tiene deseo es una mujer de la que no puedes estar seguro, porque tiene vida propia, porque tiene una acción. El deseo siempre tiene que ver con una acción. Es yo tengo un deseo, yo tengo una acción. Y muchas veces eso se consideraba no apto para la mujer. La acción tiene que ser del hombre, de la energía masculina, patriarcal. Pero la mujer tiene que estar como una estrellita de mar, ¿no? Como lo que tú quieras, cariño mío. Pero cuando una mujer entra en deseo, entonces está entrando en un lugar de acción. Entonces, generacionalmente, muchas mujeres pueden sentir que están traspasando no solo algo emocional, sino que están traspasando algo generacional. Porque ¿cuántas veces tus madres, tus abuelas no se han permitido sentir deseo? ¿Cuántas veces has entendido que ir en busca del deseo es privarte de la seguridad, es perder el sostén, es estar sola, es estar solo contigo? ¿Cuántas veces, quizás no te lo dicen, pero es algo así, ¿no? Como calla y estate aquí, esto es seguridad, esto es importante, esto es seguro, estate aquí. Cuando una mujer entra en contacto con el deseo, es bastante más difícil que un hombre, porque tiene que entrar no solo en contacto con el deseo, sino con romper el legado de su abuela, de su madre y de sus ancestras. O ayudarles a decir, abuela, yo también puedo sentir, madre, yo también puedo ir en busca del deseo, yo también puedo ir hacia el hombre que deseo, hacia la mujer que deseo. Yo puedo generar una acción de movimiento y expresar mi deseo.
¿Mm? Yo puedo entrar en ese lugar. Y eso es muchas veces el gran vacío. Es como saltar al vacío. Por eso muchas veces las mujeres que no se permiten deseo no tienen orgasmo. Porque no se pueden permitir saltar a ese lugar de incertidumbre. Sí, y aquí va mucho también desde donde vivimos hoy en día, que desde el control, ¿no? Del excesivo control y también desde que nos están acostumbrando a tener todo muy rápido, el estímulo muy rápido, conseguir las cosas muy rápido y no nos damos cuenta que quizás las parejas, el amor, un proyecto de vida se construye en el tiempo, ¿no? Y eso necesita su constancia, el crecer contigo misma, el ser y permitir ser al otro, el llegar un proyecto y un construir dos personas juntas, ¿no? Que tienen ese crecimiento que tanto cuesta, ¿no? Esa pregunta que muchas veces decimos, ¿es posible que en la pareja se pueda crecer juntos? ¿Es posible que se pueda dar todo esto de lo que hablamos, que muchas veces parece que todo se queda en teoría? ¿Somos capaces de llevar todas estas técnicas en nuestro día a día y que esto se dé? Entonces, el Tantra es este camino, ¿no? Que te ayuda a ponerle conciencia y a vivir un poco en presencia todo esto, ¿no? Mira, hay una cosa muy interesante que dices, Cata, en relación a la energía del deseo. Hemos hablado de la energía del deseo del femenino y ahora de la energía del deseo del masculino. Y es, el problema que tiene el masculino es que el deseo y la acción tienen un corto recorrido. Entonces, el disfrute del deseo es algo que el hombre no se permite sentir. Y sin embargo, las mujeres o el femenino, sí, porque como no va hacia el deseo, muchas veces se deja sentir el deseo hacia adentro, hacia sí misma. Pero muchas veces el masculino no hace eso, sino que el masculino, cuando siente el deseo, lo que está sintiendo es ansiedad. Porque el deseo tiene que ver con algo quiero, algo quiero. Y entonces va rápidamente a buscarlo. De ahí los hombres y las masturbaciones y estos así encuentros rápidos que son muy Y todo masculinos. fugaz, ¿no? Todo tan fugaz. Todo el Claro, estímulo rápido, el encuentro rápido, lo fugaz, ya, y se porque pierde, es se pierde. rápidamente conseguir lo del deseo. Y en el Tantra lo que tratamos de hacer es gozar del deseo. Es como entrar en ese lugar del que le llamamos muchas veces el sex surf, ¿no? Surfear el deseo. Como estar ahí sintiendo el deseo, macerando el deseo. Porque cuanto más maceras el deseo, más profundo y más cálido es. El masculino muchas veces no se permite conectar con el deseo, o sea, no se permite profundizar en el deseo porque si estás mucho tiempo en el deseo, ¿sabes lo que pasa? Que entonces entra en la emoción. Es el masculino, si va rápidamente hacia la sexualidad, difícilmente va a sentir amor. Pero si mantiene el deseo y no lo caza rápidamente, lo que hace es profundizar el deseo y el deseo va a ir hacia la parte emocional, hacia un deseo mucho más profundo y mucho más denso. Y ahí es donde tiene el masculino la dificultad, en la profundidad del deseo, en entrar en ese lugar. Pues a todo esto vamos a explorarnos aquí en todo esto. Sí. Y hay otras cosas también que has dicho que también, perdón, que yo hablo un montón, que corta. Está bien, estamos aquí para esto, es una charla, ¿no? Sí, pues, Para compartirnos y para dejar aquí todo sí. plasmado. Hay una cosa Ya, que has dicho, Cata, dime, sí. que me No, parece dime qué he dicho. ¿Qué te ha resultado qué? muy interesante y es cuando hablas del crecer en pareja. Y entonces, el Sí. crecer en pareja es maravilloso, fantástico, siempre y cuando crecer en pareja sea disfrutable. Es decir, em, para estar en pareja hay que estar para gozar la relación. Uno puede gozar de estar creciendo. Uno puede tener periodos chungos, pero no vale estar en una relación de mierda y decir, es que me hace crecer mucho, porque me veo mis neuras. O No lo que, guapa, no o lo que guapa. se suele, o Gerard, lo que se suele decir ahora que queda muy bien,
que se dice, sí, sí, es que mi pareja es mi maestro y yo con él aprendo mucho. No. Para el maestro vete a terapia, que lo ves 1 hora a la semana y le puedes dar por culo sin problemas. Pero, por favor, con la pareja no. no. Quiero maestros. Claro, con la Quiero un pareja... compañero que me haga disfrutar. Exacto. Y claro que sí, entrar en relación y entrar en profundidad, y a veces hay conflictos y a veces discusiones. Claro que sí, claro que sí. Claro. Pero en la balanza lo que tiene que haber es más sís que nos. Si empieza a haber más nos que sís, no estamos yendo a un buen lugar. Porque el terapeuta no tiene que... la pareja no tiene que ser nuestro terapeuta, la pareja no tiene que ser nuestro maestro y nuestra pareja no tiene que ser nuestro pinche tirano. No. La pareja está para disfrutarla. Y esa es la clave que tenemos en el Tantra. Muchas veces hemos creído en la vida que la única forma de aprender es a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es lo suficientemente intenso como para ser profundo. Cuando se nos muere alguien, entramos en contacto profundo con nosotros mismos y empezamos a gestionar un montón de emociones que están estancadas desde hace mucho tiempo. Y muchas veces solo tenemos esa forma de profundizar, de entrar en la intimidad, en lo profundo. Sin embargo, el Tantra lo que dice es que también hay profundidad en el placer. Y entonces lo que tratamos de hacer es sanar a través del placer, porque el placer tiene que ser profundo. Porque el placer tiene que llevarnos a nosotros mismos, no el placer de comerte un chupa chup, no. El placer del toque consciente, el placer del abrazo profundo, el placer de ser mirado con profundidad, eso va a generar un placer que va a hacerte rozar, como bien decías tú, Cata, las sombras, que va a hacerte rozar las sombras, pero no desde un lugar corrosivo, como pasa muchas veces en momentos de crisis, sino vas a rozar las sombras desde el placer, desde algo más comestible, más fácil de digerir. Cuando en el Tantra se expresan las sombras, las cosas rechazadas, son fácilmente digeribles porque las estamos acompañando con el deseo, las acompañamos con el placer. Y bueno, sí, algo, pero cuando hay placer y deseo, que es lo que os hablaba de la relación de pareja, cuando hay placer y deseo, se profundiza más. Si es simplemente una relación en la que te dan por saco todo el maldito día y es mi maestro, no avanzas mucho. Pero cuando hay una relación donde hay deseo, donde hay profundidad, donde hay compasión, donde hay amor, y a la vez hay trabajo personal, y a la vez hay profundidad, y a la vez se tocan heridas, es mucho más fácil sanar y mucho más fácil avanzar. Y esa es la clave del Tantra, sanar a través del placer. Que es romper precisamente lo que has dicho antes, romper esa creencia de que, además pasa hasta en lo físico. A mí me ha pasado mucho en el centro de estética, cuando se van a hacer un láser, oye, pero ¿este láser duele? No, es que a mí me han dicho que el que hace efecto es el que duele. Claro, o sea, que tenemos relacionado que las cosas que hacen efecto son las que duelen. Total. Y el Tantra nos viene a enseñar que no, yo siempre lo digo, mira, somos como nuestra mente, es como un ordenador que hay que formatear y aprender otro tipo de forma de pensar, de hablarnos, de tratarnos y crear esa otra mentalidad que te lleve a no relacionarlo todo con el dolor, no relacionarlo todo con el sufrimiento. Parece que estamos educados a que el trabajo es el que se sufre, el buen trabajo es el que tú vienes reventado de trabajar, todo lo que hace efecto da dolor, y no es así, todo no se hace desde la catarsis, ¿no? Como bien decías, ¿no? A mí me dio mucho descanso cuando conocí el Tantra, el sentir, el integrar, el encarnar en mi propio cuerpo, que desde el deseo y desde el placer crecía, ¿no? Y sanaba. Eso para mí fue el mayor descanso, ¿no? La mayor... Totalmente. Sí. Te has vuelto a quedar bloqueado, creo, Gerard. Estoy aquí de nuevo. Mira, ya estás aquí. Es que os iba a pasar el link, porque quiero pasar el link por el chat del curso que vamos a hacer en diciembre, para que os miráis el temario y por si os gusta y os mola, os apuntéis. Pero, claro, cuando me voy al WhatsApp a buscar el link, pues, ¿tú puedes hacerlo, Cata?
Pues no lo sé, me quedaré paralizada yo, no lo sé, voy a mirar. Yo no lo sé, yo no te veo, o sea que yo no sé qué pasa con el Instagram, yo a ti no te estoy viendo. O sea que, bueno, pues aquí estamos. Yo os voy a hablar yo. Pues para mí es el gran cambio del Tantra, cómo poder trabajar, profundizar y entrar en heridas a través de algo disfrutable. Y puede parecer como muy loco, pero oye, ¿no os acordáis? Cuando yo, hace muchos, muchos años, cuando yo trabajaba, hice una formación de renacimiento, de rebirthing, de trabajos con la respiración potentísimos, y entonces nosotros ayudábamos a embarazadas a aprender a respirar, ¿m? Y había Mira a una veces clínica que está ese, Gerard, no sé si lo he hecho bien. perfecto, está perfecto. Y estábamos en una clínica en Valencia, ¿m? Que era una clínica así muy holística, que la mujer estaba en una habitación preciosa, estaban los familiares y tal, y entonces ella decidía dónde quería parir, ¿no? Había una bañera, había una cama, todo estaba muy íntimo, había las doulas. Entonces, a través de técnicas de respiración que le enseñábamos, las mujeres podían llegar a tener un parto a través de un orgasmo. Era fascinante. Y eso es como, wow, un parto sin dolor. Y yo no digo un parto sin dolor, yo digo un parto con placer. Y yo no digo que eso es una teoría, yo digo que eso lo vi. Eso lo vi, me pareció una de las cosas más bonitas que rompen estos esquemas. Se puede profundizar y se puede vivir y se puede parir no solo sin dolor, sino con placer. Es maravilloso, maravilloso. Hay que cambiar Pues sí. esas mentalidades. Eh, ¿Podéis entrar en el link? Decid si podéis entrar en el link, porque yo no sé si este link responde. Ah, lo ha puesto alguien, el link este. ¿Quién lo ha Sí, puesto? yo le he puesto, pero no sé si ahora pueden acceder a través de él por ahí. Vale, vale, ni idea. Acceded ahí, miraos el curso y si os gusta apuntaros, yo tengo unas ganas enormes de volver a Cádiz, me encanta Bolonia, es un espacio maravilloso, maravilloso, se está súper bien ahí. La comida es espectacular, me encanta, ya tengo hambre. Y bueno, con Cata seguro que estoy deseando trabajar con ella, de verdad, de verdad. Tengo Gracias. muchas ganas de compartir contigo este taller. Pues nada, si tenéis alguna pregunta, si no, para no alargar mucho, porque nos podríamos llevar aquí medianoche hablando. Sí, dice que no puedes entrar en el link. Vale, muchachos, no podéis entrar en el link, pero en el WhatsApp en el WhatsApp este que os he pasado de charlas, ¿vale? Aquí os voy a poner el link. ¿Vale? Y también os lo pasaré por mail. Toda la gente que se ha inscrito os lo pasaré por mail. Y Cata, claro que sí, os va a mandar el link a través de su Instagram, porque creo que esto se va a quedar en su Instagram. ¿Vale? Y si no, entráis en mi página web, gerardcastelloduran.com, y ahí está también el taller. Y también está en la página web de Cata, catantra.com. De ahí también lo puedes encontrar. ¿Sí? Perfecto. Hermosos, pues yo ya estoy. Somos Pues andaluces. ¿Qué nada, si no tienen significa ninguna eso? pregunta ni nada, por lo visto ha quedado todo claro, el tema les ha encantado. Consultorio. Consultoria dice, somos andaluces. Soy Noemí. ¡Ah, eres Noemí! ¡Ostras! ¿Qué tal? Hermosa. Yo no me inscribí. Pues, no te inscribiste. Pues, ¿qué alternativas tienes? Pues vete a la página web de Cata o a mi página web y ahí lo podrás ver. Mm, ¿Qué Sí, o que nos tal? hablen ahora, o que nos hablen ahora en el mismo directo que se va a colgar. Las personas que estén interesadas pueden Vale, hablar ahí en perfecto, el mismo directo y ahí la informo yo perfecto, por privado y sin problema. perfecto, perfecto, Pues perfecto. nada, todo esto y mucho más y muchas sorpresas que llevamos, Mm, tendremos el placer de poder disfrutar de este encuentro y poder ofrecer pues este espacio de seguridad, de protección, con mm. cariño, con confianza, para poder jugar como si fuésemos niños y explorarnos
en este magnífico tema, ¿no? Como es el deseo. Así que Sí, nada. ya está, no digo nada. Todo perfecto. Está maravilloso. Que muchas gracias a todos, ¿no? Idos largando del Instagram porque aún hay 25 personas. Pues no se quieren ir, Gerard, creo, ¿eh? Pues ya está, yo me pondría a hablar, pero se nos van a dar las 1000. O sea, y no vamos a dejar nada para el taller. O sea, que veniros al taller que ahí os seguiremos contando. Y exploraremos Sí, no solo además que curriculumento. tenemos muchas sorpresas, que va a ser un taller muy diferente. Para mí va a ser un retiro único Mm, y os sí. esperamos allí. Y luego muchas veces que hay charlas que luego nos vamos a lo mental y es lo que ha dicho y tal. El tantra es cuerpo. Sí, nosotros podemos decir Total, muchas cosas, pero al final lo que decimos no tiene ningún sentido, no sirve para nada, a no ser que vaya al cuerpo. Todo tiene que aterrizar al cuerpo. Entonces, el tantra es práctica. El tantra hay que meterse, porque si no nos vamos a meter en la mente otra vez y estamos ahí. Y yo soy magnífico para meterme en la mente y me encanta meterme en la mente, pero al cuerpo hay que ir. pues nada, un besito, buenas noches. Un besito. Que vaya bien. Chao. Chao.